Los tres príncipes y la princesa Nouronihar. He llegado a saber, oh rey afortunado, que había en tiempos antiguos un sultán valeroso y poderoso que tenía 3 hijos, Alí, Hassan y Hossein, y una sobrina huérfana, la princesa Nurenahar, incomparable en belleza e ingenio. Los tres príncipes crecieron con ella y al llegar a la pubertad, su amor por la joven se hizo evidente. El sultán, incapaz de elegir entre ellos sin causar discordia, ideó una solución. Cada príncipe viajaría a tierras lejanas en busca de un objeto extraordinario, y aquel que trajera la maravilla más asombrosa obtendría la mano de Nurenahar. Acordaron regresar en un año al mismo Khan donde se separaron. Tras recibir oro para su viaje, partieron en distintas direcciones. El príncipe Alí, después de 3 meses de travesía por llanuras y montañas, llegó al reino de Bishangar, donde se alojó en el Khan de los mercaderes y comenzó a explorar la ciudad en busca del objeto que lo haría digno de su amada. El príncipe Alí se dirigió al zoco, una maravilla de calles abovedadas que confluían en una plaza con un estanque de mármol. Cada calle albergaba mercaderes de distintas especialidades: telas preciosas, porcelanas, chales de cachemira, joyas relucientes. Le asombró la pasión de los indios por las flores, que llevaban en el pelo, las orejas y hasta en la nariz, impregnando el aire con su aroma. Alí aceptó la invitación de un mercader a descansar en su tienda. Mientras conversaban, apareció un subastador con una alfombra de plegaria, ofreciendo venderla por 30.000 dinares de oro. Sorprendido por el alto precio, Alí examinó la alfombra y expresó sus dudas. El vendedor, sonriendo, aseguró que el valor de la alfombra era aún mayor y que solo la entregaría a quien pagara 40.000 dinares al contado. Intrigado, el príncipe exclamó: «Debe ser algo verdaderamente extraordinario». El vendedor explicó al príncipe Alí que la alfombra tenía una virtud extraordinaria. Al sentarse en ella y desearlo, transportaba a su dueño al lugar que quisiera en un instante. Alí, emocionado, quiso comprobarlo antes de pagar. El vendedor lo invitó a sentarse en la alfombra, y al formular su deseo, se encontró de inmediato en su Khan, sin notar si había volado o atravesado la tierra. Convencido del poder de la alfombra, ordenó a su esclavo contar 40.000 dinares de oro y añadir 1.000 más como regalo. Alí celebró su adquisición, convencido de que vencería a sus hermanos y se casaría con Nurenahar. Pensó en regresar enseguida, pero decidió permanecer en Bishangar hasta el plazo acordado. Durante su estancia, exploró la ciudad y admiró sus maravillas, como un templo de bronce con una cúpula esculpida y rodeado de un jardín lleno de rosas y fragantes flores. El templo de ídolos contaba con una estatua de oro macizo cuyos rubíes parecían ojos vivos que seguían a quien se moviera frente a ellos. Cada día, los sacerdotes realizaban ceremonias con danzas, conciertos y festines, sostenidos por las ofrendas de peregrinos. Durante su estancia, el príncipe Alí presenció una gran fiesta anual con la presencia del rey y su corte. La celebración incluía concursos de equilibristas, faquires y 1000 elefantes enjaezados con torres doradas, donde 2 de ellos realizaron proezas sorprendentes al ritmo de la música. Fascinado por las costumbres de aquel país, Alí estudió su cultura, pero su amor por Nurenahar lo inquietaba. Antes de cumplirse el año, decidió regresar. Pagó su estancia, se sentó en la alfombra encantada con su esclavo, y al abrir los ojos, ya estaba en el Khan de los 3 caminos. Allí se dispuso a esperar a sus hermanos. En cuanto al príncipe Hassan,
Tras unirse a una caravana, llegó a Shiraz, la capital de Persia, donde se alojó en el khan principal y salió a explorar la ciudad. El príncipe Hassan llegó al zoco de Shiraz, llamado Bazistán, maravillado por la riqueza de sus mercancías. Allí vio a un subastador que sostenía un canuto de marfil con solemnidad, proclamando su venta por 30.000 dinares de oro. Intrigado, Hassan preguntó a un mercader si el precio era una locura, pero éste aseguró que el subastador era de total confianza. El vendedor explicó que el canuto permitía ver cualquier cosa deseada con solo mirar a través de su extremo. Hassan, escéptico, pidió probarlo y deseó ver a la princesa Nurenahar. Enseguida la vio en su hammam, riendo y jugueteando con el agua. Emocionado casi dejó caer el canuto. Convencido de su valor, lo compró sin dudar, pagando 40.000 dinares más 1.000 como recompensa. Seguro de que ninguna otra rareza podría superar aquel objeto, se preparó para regresar con su hallazgo. El príncipe Hassan, tras adquirir el canuto de marfil, se sintió seguro de su victoria y decidió permanecer en Shiraz para conocer sus costumbres. Frecuentó a poetas y sabios, memorizando hermosos versos persas. Luego, emprendió el regreso con una caravana y llegó sin contratiempos al Khan de los Tres Caminos, donde se reunió con su hermano Alí, esperando al tercero. En cuanto al príncipe Hossein, tras un largo viaje, llegó a Samarcanda y visitó su bazar. Allí vio a un vendedor con una manzana extraordinaria, roja por un lado y dorada por otro. Al preguntar su precio, el vendedor pidió 40.000 dinares. Hossein, sorprendido, dudó de su valor, pero el vendedor le explicó que aquella manzana tenía propiedades milagrosas. Su aroma sanaba cualquier enfermedad. Para probarlo, ofreció demostrar su poder curativo ante un enfermo, asegurando que muchos habitantes de la ciudad le debían la vida a aquella fruta maravillosa. El príncipe Hossein, tras ver con sus propios ojos el poder de la manzana milagrosa, la compró sin dudar, convencido de que superaría a sus hermanos. Luego, esperó la salida de una caravana y emprendió el regreso. Al llegar al Khan de los Tres Caminos, se reunió con Alí y Hassan. Tras abrazarse, compartieron sus hallazgos. Alí mostró su alfombra volante, que transportaba a quien se sentara en ella en un abrir y cerrar de ojos. Para demostrarlo, llevó a sus hermanos en un breve viaje aéreo. Luego, Hassan presentó su canuto de marfil, que permitía ver cualquier cosa deseada. Al probarlo, vio con horror a la princesa Nurenahar, gravemente enferma en su lecho. Alí y Hossein confirmaron la visión y se afligieron, pero Hossein sonrió y dijo: «No temáis. Mi manzana puede salvarla. Su aroma devuelve la vida a los moribundos». Convencidos, decidieron usar sus maravillas para regresar de inmediato y salvar a la princesa. Los príncipes se sentaron en la alfombra y desearon ser transportados al aposento de Nurenahar. En un instante, aparecieron junto a su lecho, asombrando a los eunucos y sirvientas. Hossein acercó la manzana a la princesa moribunda y su aroma la revivió. Nurenahar abrió los ojos, sonrió y agradeció a sus primos. Luego los príncipes se presentaron ante su padre y le mostraron sus hallazgos. El sultán, viendo que cada objeto había sido esencial para salvar a la princesa, se encontró más indeciso que antes. Reflexionó y propuso una prueba final. Cada príncipe lanzaría una flecha y quien llegara más lejos ganaría la mano de Nurenahar. Alí disparó primero, luego Hassan, cuya flecha superó la de su hermano. Hossein lanzó la suya, pero desapareció sin rastro. Al no poder encontrarla,
El sultán declaró vencedor a Hassan, pues su flecha había sido la que llegó más lejos de manera comprobable. Así, Nurenahar fue concedida en matrimonio al segundo príncipe. El sultán organizó las bodas de Hassan y Nurenahar con gran esplendor. Alí, incapaz de soportar la pérdida, renunció a su derecho al trono y se retiró como derviche. Hossein, en cambio, se negó a aceptar su derrota y decidió buscar su flecha. Siguió la dirección de su disparo hasta una pared rocosa, donde encontró su flecha caída. Asombrado por la distancia alcanzada, descubrió una puerta disimulada en la roca. Al empujarla, ésta cedió y se cerró tras él, dejándolo en la oscuridad. Sin otra opción, avanzó por un pasillo en pendiente hasta ver una luz. Al salir, encontró una llanura verdeante con un palacio magnífico. Antes de que pudiera admirarlo, una mujer de belleza deslumbrante salió del palacio, rodeada de damas. Vestía telas inconsútiles y su cabello caía hasta sus pies. Con un gesto cordial, extendió su mano y dijo: «Bienvenido seas aquí, oh príncipe Hossein». El príncipe Hossein, sorprendido de que la bella princesa Genia supiera su nombre, quiso preguntar, pero ella le pidió paciencia hasta llegar al palacio. Allí, le reveló que su destino estaba ligado al suyo desde su nacimiento y que ella misma había dispuesto la venta de la alfombra, el canuto y la manzana. Además, había hecho desaparecer su flecha para atraerlo hasta allí. Al comprender que la princesa lo había elegido por encima de todos los reyes de los Gen, Hossein se inclinó y aceptó su destino con gratitud. Ella le aseguró que era libre de tomar sus decisiones y le preguntó si quería ser su esposo. Hossein, extasiado, aceptó de inmediato. La princesa lo condujo a una sala espléndida, donde cenaron con manjares exquisitos mientras sonaban cánticos celestiales. Luego, en otra sala adornada con sedas, contemplaron una danza de hijas de Yen, que los guiaron hasta la cámara nupcial. Allí quedaron a solas, y los dos jóvenes esposos se acostaron en el lecho perfumado, y no lo hicieron para dormir, sino para gozar.